Hoy exploramos uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes del sur de Europa, un conjunto megalítico que fue descubierto en 1946 y que nos va a transportar a una época remota 3000 años antes de Cristo. Hoy vamos a descubrir los dólmenes del Pozuelo. El yacimiento arqueológico donde nos vamos a adentrar se encuentra en el sur de Europa, concretamente en el suroeste de España, en la provincia de Huelva. Estos dólmenes corresponden al periodo prehistórico del Calcolítico, construidos entre los años 3000 y 2500 a.C. Y estos dólmenes, en concreto, destacan por su distribución compleja que los hace únicos dentro del megalitismo europeo. Pero cuando pensamos en el ser humano prehistórico y los restos arqueológicos que han quedado, suele venirnos a la mente el monumento más famoso y el que más documentales ha inspirado. Stonehenge fue proclamado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Este monumento megalítico, situado en Inglaterra, fue construido a finales del Neolítico y principios de la Edad de Bronce. Su distribución es de tipo cromlech, por su estructura circular, donde se cree que la función que desempeñaba era la de observatorio astronómico o incluso la de templo. Pero hoy no estamos en Inglaterra, sino en la península ibérica, explorando un lugar menos conocido pero igualmente impresionante, el conjunto megalítico de El Pozuelo. A diferencia con Stonehenge, en El Pozuelo encontramos construcciones denominadas dólmenes. Son monumentos de corredor y cámara utilizados principalmente como espacios funerarios para enterrar a los miembros de la comunidad. Sin embargo, la verdadera función de estos dólmenes va mucho más allá de ser solo tumba. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora nos adentraremos en el dolmen número 6, una de las estructuras mejor conservadas del conjunto, que destaca por sus múltiples cámaras y la complejidad de su disposición. Vamos a ver cómo es y en qué estado se encuentra. Pues estamos en el aparcamiento del inicio de la ruta. Vamos a echar un vistacillo a ver que aquí hay un mapa. Bueno, un mapa o lo que queda de él. A ver. Bueno, pues no sabemos dónde estamos, pero consultando el Google Maps, el dolmen número 6 está por allí y es el primero que vamos a visitar. Vamos a ver cuánto nos permite la luz que queda. Estamos en el atardecer, así que vamos directamente al dolmen número 6. Bueno, aquí tenemos una indicación de que vamos por buen camino. Así que vamos a continuar por aquí. Y bueno, a pocos metros ya del aparcamiento del inicio de la ruta parece que esto va a ser uno de los dólmenes. El dolmen número 6 es uno de los mejor conservados del conjunto megalítico del Pozuelo. Este dolmen destaca por su estructura compleja, con múltiples cámaras conectadas a través de un corredor, lo cual demuestra una gran capacidad de planificación y cooperación de los pobladores que lo construyeron durante el periodo calcolítico. Venga, vamos a entrar por el acceso principal, que aquí se bifurca en dos pasillos diferentes. Vamos a ver por la derecha. ¡Wow, qué pasada, ¿eh? Es que está la estructura súper bien conservada. Y desde aquí comunica con la otra sala, pero vamos a verlo, vamos a entrar desde aquí, que sería el pasillo de la izquierda,
el acceso lateral izquierdo. ¡Buah! Brutal, vamos. Aquí a la izquierda hay una cámara. A ver si puedo... Vale, a ver si ahora se puede ver. Y esta que es la cámara. Su ubicación elevada nos indica que su función no era únicamente la del enterramiento, sino además un hito territorial visible. Esto es algo importante, ya que marca un antes y un después en la evolución social con un sentimiento de grupo y de apropiación territorial de los constructores. Podemos decir, viendo el dolmen número 6, que es un avance cultural de nuestros ancestros y de su capacidad para crear monumentos que trascienden lo meramente funerario. Vamos al siguiente dolmen, que está cerca del número 9. Poquita luz nos queda ya. Bien, hacia la derecha, si no nos engaña Google Maps, vamos a ver. Venga, subiendo por aquí. Ya nos queda poquita luz. Veis que el acceso, el inicio de la ruta está muy cerquita, así que no hay que darse una gran caminata. Vamos a ir subiendo. Vamos a ver. Encontramos este dolmen, al igual que el anterior, en una posición elevada, visible a la lejanía, lo que nuevamente indica la doble función que los constructores quisieron darle, la de mausoleo y la de hito territorial. Un aviso para los que no forman parte del grupo de que este lugar ya está dominado. Recordemos que el ser humano de esta época ya no era el hombre de Cro-Magnon u Homo neanderthalensis, sino el Homo sapiens, uno de nuestros ancestros directos. Lo increíble de estas estructuras es cómo reflejan la capacidad de organización y cooperación social de las comunidades del Calcolítico. A diferencia de sus especies predecesoras, el Homo sapiens demostró, con la creación de estos dólmenes, habilidades de planificación para el movimiento de grandes piedras y un pensamiento simbólico que iba más allá de lo meramente práctico. En la zona en la que nos encontramos ahora mismo, tendríamos otro dolmen más que visitar, el número 9, pero la noche se cerró rápidamente después de recorrer las cámaras del anterior y además el estado de conservación y tamaño está lejos de igualar a la de los megalitos que acabamos de ver. Pero sin duda, con lo que hemos podido conocer, vemos que la península ibérica guarda aún vestigios importantes que nos ayudan a conocer sobre el pasado de nuestros ancestros y quizás nos ayuden a encontrar las claves del por qué el ser humano actual es como es. Los dólmenes del Pozuelo eran símbolos de identidad y cohesión social, lugares para rituales y para la conexión de nuestros antepasados prehistóricos. Representaban el avance cultural de la humanidad hacia la construcción de una sociedad organizada, capaz de dejar huella en la historia.
Y hasta aquí llegamos, ya con la luz que tenemos poco más podemos hacer. Hemos visto 3 construcciones del conjunto megalítico de aquí del Pozuelo, bastante impresionantes, sobre todo los 2 primeros. Y nada, recuerda suscribirte para ver próximos vídeos y nos vemos prontito. Chao.